Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con Mayra, conmigo en Home Learning, como siempre. Hoy estamos más que felices, orgullosas de tener 30,000 miembros en el grupo. De verdad, muchísimas gracias. Nos hacen los días, la semana, el año que ya cumplimos. Y hoy, de verdad que Mayra y yo no lo podemos creer, que gracias a la tecnología podemos llegar a otros países, tanto como miembros y colaboradores. Tenemos colaboradores brasileiros, colombianos, y ahora tenemos de Guatemala, España y Argentina. Es increíble que hay gente que se une a esta gran comunidad y muchísimas gracias por su confianza. Vamos a hablar sobre emociones y comprensión lectora. Algo que digan, ¿por qué hay relación? Hoy lo vamos a hablar sobre eso, la importancia que hay. Muchísimas gracias por estar aquí, Mayra. ¿Puedes iniciar este live como siempre? Claro que sí, muchas gracias, Rebeca. Y retomo lo que dijiste, que es muy importante para nosotros. Es todo un orgullo ser ya 30,000 miembros en el grupo, 3,000 miembros en la fanpage. Esto ha sido un trabajo de todos y ese orgullo va muy enfocado porque Home Learning nació con un objetivo, que era compartir recursos educativos, compartir. Sabíamos que nos estábamos enfrentando a un reto muy importante que muchas veces no sabíamos cómo sortear. Prácticamente toda esta era digital nos vino y nos golpeó de repente y entonces nos pone y nos simbra una realidad en la que estábamos acostumbrados a trabajar para tener que ver otras formas y que estudiar y que abordar otras formas diferentes de cómo educar y cómo aprender. Y de ahí esto fue creciendo, este proyecto ha ido creciendo hasta lograr este otro objetivo, que era traspasar y unificar las fronteras para difundir el conocimiento de calidad. Y así como hemos roto esas fronteras, hemos unificado con nuestros colaboradores de diferentes países y ahora, más que orgullosos de contar con Natalia, con Vivi y con Santiago, ellos tres han estado estudiando y han escrito artículos, así como participado en diversas ponencias con estos y otros temas igualmente relevantes, pero hoy vamos a hablar de regulación emocional y comprensión lectora para lograr el aprendizaje. Primeramente, vamos a identificar conceptos clave. ¿Qué es la regulación emocional? ¿Cuál es su relación con la comprensión lectora? ¿Y cómo esto afianza o logra un aprendizaje de calidad? Sabemos perfectamente, y lo hemos venido retomando en diferentes lives, que el eje principal de la educación es la lectoescritura, es esta capacidad para aprender a leer y escribir y cómo esta habilidad se conforma mediante otros factores importantes, uno de ellos la comprensión lectora. Y ahí es un elemento del cual estamos seguros que hoy van a aprender muchísimo, porque los tres traen información muy relevante y pues sin mayor preámbulo, yo le cedo los micrófonos, Santiago, para que hagas la presentación y nada más me queda invitar a la gente a que haga sus preguntas. Tenemos a tres maravillosos expositores, así que vamos a exprimirlos en conocimientos y así que dejen sus comentarios, dejen sus preguntas en el chat. Vamos a estar muy al pendiente y se los vamos a hacer llegar a ellos. Y pues, Santiago, empezamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mayra, Rebeca y a todos los que asistan. Bueno, pues nos presento brevemente y seguro que me dejo muchas cosas que merecerían ser dichas, pero bueno, Natalia Ceballos Marón está haciendo ahora la tesis en cotutela entre la Universidad de Flores y la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues ya llevamos un tiempo trabajando juntos, con lo cual podemos decir que somos viejos conocidos, aunque no viejos, y y ya hemos publicado algunas cosas, ¿no?, en torno a esta temática que se pueden ver en redes y también hay vídeos, ¿no? Viviana también Viviana Santiza
en estos proyectos. Y bueno, comento un poco también su formación. Es licenciada en Educación Inicial y Preprimaria, es diplomada en el método Montessori y está haciendo una maestría en psicopedagogía para seguir capacitando. Y yo soy Santiago Sevilla, soy licenciado en Psicología, doctor en Estudios Literarios y desde la Universidad de Salamanca me dedico a la formación de maestros. Si queréis ya dar comienzo a la presentación, yo creo que con esto es suficiente. ¿Qué son las emociones? Es un tema muy importante, no solo para nosotros, sino para nuestros alumnos y nuestros hijos. Es importante tomar en cuenta que las emociones son fundamentales en la vida del ser humano, la memoria y el aprendizaje, debido a que gracias a ellas podemos recuperar, almacenar y recordar dicha información. Es sumamente necesario recalcar que todo aprendizaje viene con una emoción incluida. Es por ello que al recordarlo o al ver al objeto, persona o cosa, viene una emoción, y es por ello que como adultos, como profesores, debemos de tomar en cuenta la emoción y la experiencia que tuvo el infante ante ello. Las emociones empiezan desde el hogar, debido a que el niño se siente más cómodo y más seguro en este ambiente. Es por ello que es importante darle, como padres de familia, el apoyo a nuestros hijos cuando sientan alguna emoción y hacerle varias preguntas con el objetivo de que las conozcan, reconozcan y puedan ser capaces de expresarlas. Como por ejemplo, ¿qué emoción estás sintiendo? ¿Por qué te sientes así? ¿Necesitas algún tiempo solo o te acompaño? Esto dependerá de la edad. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué deseas hacer? Es de suma importancia que el niño tenga el tiempo y el espacio para expresarse, porque todo depende de ello, tomará una reacción. Es importante que no debemos de juzgarlo, porque está tomando la confianza para decirnos, debemos de escucharlo. Es importante también darle la oportunidad a que se exprese, que manifieste lo que está diciendo según su vocabulario y que aumente sus pensamientos para llegar a una solución y por consiguiente a una acción ante ello. Puede ser, tómate un tiempo para ver televisión, dormir, salir a caminar. Como les dije anteriormente, todo dependerá de la edad. Asimismo, el juego es sumamente importante en las emociones, ya que se relacionan y podemos tomar en cuenta algunos aspectos como la frustración, tolerancia, paciencia, compartir y el autocontrol. Por ello les traje algunas actividades. Es importante preguntarle al niño cómo se siente, no solamente cuando se levanta, sino en diferentes actividades y al finalizar el día con el objetivo que pueda recuperar toda esta información y ser consciente de cada una de sus emociones. Puede hacerlo en paletas o simplemente en caritas. Como se darán cuenta, el material que yo utilizo es de papel, reciclaje, para que el niño pueda rehacerlo y utilizar su creatividad. De igual manera, traje un semáforo, porque para nuestros hijos más pequeños es más fácil de interactuar con nosotros. Entonces, con una manita indicará cómo se siente según la actividad que está realizando, y asimismo él podrá decirnos cómo se siente. También les traje otro semáforo, pero viene con celofán. Esto con la idea de colocarle una linterna
para que sea más llamativo e incentivar a nuestros alumnos e hijos para que puedan expresarse de mejor manera. Pueden utilizar cualquier material, no precisamente lo tienen que ir a comprar, sino como les decía, con el objetivo que el niño lo pueda hacer y sentirse emocionado, creativo y hacer un aprendizaje más significativo. Ahora pasamos con Natalia. Bueno, así como nos contó Vivi, es muy importante que las emociones se encuentren reguladas. Y cuando hablamos de regulación emocional, ¿a qué hacemos referencia? Son aquellos procesos, aquel conjunto de procesos que nos va a permitir a las personas monitorear, evaluar y modificar tanto la naturaleza como el curso de esa emoción. Para lograrlo, o cuando lo logramos de manera efectiva, es decir, podemos lograr los objetivos y responder de manera apropiada ante una demanda externa. No nos olvidemos que las emociones surgen de un evento y este evento nos causa una situación emocional que son breves, intensas. Entonces estas emociones, si están reguladas de manera adaptativa, nuestro comportamiento será también de manera adecuada. Cuando hablamos de dicha regulación, vamos a hablar también de estrategias, es decir, hay distintas estrategias que tienen mayor peso, mayor nivel de estudios. Algunas de ellas, por ejemplo, son la supresión emocional y otra es la regulación cognitiva. Cuando hablamos de la supresión emocional, vamos a decir que no es una estrategia tan adaptativa como la segunda, debido a que en este caso lo que realiza el sujeto es suprimir la emoción que está sintiendo, trata de suprimir la respuesta emocional ante esa emoción. Por eso se dice que no es tan adaptativa como la reevaluación cognitiva. Cuando hablamos de reevaluación cognitiva, esta estrategia es o significa poder cambiar el significado que tiene la emoción, es decir, el significado de esa respuesta emocional. Es decir, un evento causó una emoción y lo que yo voy a cambiar es el significado, es decir, le voy a enseñar al niño a poder pensar qué es lo que le causa esa situación, qué tipo de emoción está sintiendo, que le permite identificar y que también la logre gestionar de una manera adecuada. Hay factores, como decíamos acá, que van a permitir el logro de la regulación emocional adaptativa, ¿no? Hay factores de tipo endógeno y factores exógenos. Cuando hablamos de factores endógenos, vamos a hablar, por ejemplo, de la maduración de las redes atencionales, de las funciones ejecutivas, de la maduración del cerebro del niño. ¿Y por qué son tan importantes? También las capacidades motoras, cognitivas y lingüísticas, perdón, no quiero olvidarlas. ¿Por qué son tan importantes los factores endógenos? Porque en los primeros años la regulación emocional de los niños es primitiva, es decir, que el niño por sí solo no puede lograr regular las emociones porque para poder hacerlo, estos factores endógenos, como estábamos viendo, se van a ir desarrollando con el correr del tiempo. Es decir, que el niño aproximadamente entre los 7 y los 8 años va a lograr, por ejemplo, un desarrollo de las funciones ejecutivas. Si no hay una función ejecutiva una función ejecutiva adecuada, entonces la regulación emocional no podrá lograrse de manera todavía autónoma. Por eso es tan importante el rol del adulto, ¿no? Y cuando hablamos del rol del adulto, vamos a hablar de estos factores externos. Y acá es donde podemos visualizar que dentro de los factores externos, por ejemplo, tenemos la familia, vamos a hablar de los docentes y del entorno, es decir, los otros adultos que estamos en la vida de este niño, que conforman la vida de este niño. Nosotros como adultos tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de la familia, el vínculo que tengamos con nuestros hijos o el vínculo de los cuidadores hacia los niños es fundamental. Como veníamos diciendo, la regulación emocional es primitiva y va a depender de este adulto que apoya a este niño. Entonces, lo tenemos que tener muy claro para poder acompañarnos, ¿sí? Hay muchos estudios científicos que marcan y que nos demuestran la importancia, por ejemplo, del vínculo materno. El vínculo, las investigaciones dicen que aquellas madres que se encuentran
involucradas en la vida emocional de este niño, permitirán que este niño regule sus emociones de mejor manera, de manera más significativa, que sus estrategias de afrontamiento sean más constructivas, que tengan mayor implicancia a través de juegos, por ejemplo. Y después, dentro de otros, a diferencia de los niños que este rol, por ejemplo, materno, no se encuentra involucrado en esa vida emocional. Por eso lo tenemos que tener siempre presente. Con respecto a los docentes, ¿qué podemos decir? Bueno, todos los que conformamos el área docente tenemos que tener en cuenta que enseñar, los enseñamos desde las emociones. Y somos nosotros, nuestra figura adulta, los que vamos a permitir que el otro, o sea, que el niño o el estudiante, regule su emoción de manera adaptativa. En el aula, por ejemplo, dándole un espacio, permitiéndole a través de distintas actividades que el niño o el estudiante identifique y pueda gestionar esa emoción de una manera adecuada. Entonces, lo que yo voy a lograr, hay varios estudios que permiten, ¿no?, este conocimiento, incluso nosotros tenemos uno que si lo quieren lo pueden buscar, que se realiza en tiempos de pandemia, en el cual demuestra cómo las emociones van a permitir o no un adecuado aprendizaje. Entonces yo, teniendo presente que el estado emocional del niño se está gestionando de manera adecuada, da lugar a un mejor aprendizaje, un aprendizaje más significativo y a la comprensión lectora, como veníamos diciendo. Entonces voy a darme cuenta cuán importante es a la hora de enseñar, a la hora de estar en el aula, formar a los niños en lo que es la inteligencia emocional, ¿sí? Bueno, cuando hablamos también de esto, entonces tenemos que tener en cuenta esto es lo que denominamos binomio entre la cognición y la emoción. Es decir, que la cognición y la emoción van a venir de la mano, ¿sí? Y bueno, aquí le pagué a Santiago para que nos cuente más, pero teniendo presente esto, ¿no?, que una adecuada emoción va a dar lugar a lo que es un aprendizaje significativo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay poco que añadir, ¿no?, a la cuestión de las emociones que han contado muy bien Viviana y Natalia. Y yo solo quería hacer una concreción, ¿no?, en torno a la cuestión de la lectura, ¿no? Lo has puesto muy bien, Natalia. Bueno, ambas lo han hecho muy bien para hacer esa conexión. Y vemos que hemos comprobado, ¿no?, en investigaciones, como decía, si lo quieren buscar, ¿no?, buscando por palabras clave autorregulación y comprensión lectora en Google Académico, en YouTube o en las redes sociales que les daremos al final, hemos comprobado en estudios la relación que hay directa entre esa falta de regulación emocional, especialmente en el contexto que vivimos en el COVID, ¿no?, por una mayor presión, y la incapacidad para leer. Yo creo que podemos pasar a la diapositiva. Bien, la lectocomprensión es una tarea compleja que requiere una regulación emocional porque exige muchos elementos cognitivos, semánticos, ¿no? Según el modelo que manejamos, la lectura es como cualquier proceso comunicativo, es un proceso mixto. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado hay procesos de tipo ascendente. Cuando yo leo voy fijándome de los elementos más pequeños y los voy combinando hasta los mayores, ¿no? Cuando somos los niños, que son muy pequeñitos, al principio, bueno, de letra en letra. Aquellos que ya, ¿no?, que sería aquella lectura pues más visual, ¿no? Frente a los adultos que también vamos, bueno, pues tal vez por los fonemas, de las palabras que las combinamos en oraciones y de ahí extraemos un significado, ¿no? Esos serían los elementos ascendentes por una vía o por otra, ¿no? Más léxica, más visual. Y los descendentes serían también aquello que pensamos del texto. Yo tengo que tener como una idea de qué es lo que puedo esperar, un proceso mío, unas reacciones emocionales también, que es ahí donde entra en juego lo que han comentado las compañeras, que van condicionando mi respuesta, ¿no? Entonces,
alguien que no regula bien sus emociones, pues con mucha dificultad puede seguir un proceso que implica, bueno, pues muchos recursos a la hora de atender. Por eso, decimos, ¿no?, que la comprensión lectora tiene esa demanda mental y cognitiva, y tenemos que pensar en la lectura, bueno, en cualquier proceso educativo, ¿no? Hoy en día creo que los docentes y los papás y las mamás también lo tendrán cada día más claro, que el niño debe elaborar, ¿no?, el conocimiento, no debe ser pasivo. Entonces, en la lectura, pues es un caso claro en el que hay que hacer distintos procesos, ¿no?, de interpretar qué quiere decir el texto, de discriminar tipos de palabras, distintos tipos de textos, intenciones que puede tener un texto, ¿no?, que sea divertido, que sea más serio, que quiera que yo llegue a una moraleja, ¿no?, en el caso de algunos cuentos infantiles. También, bueno, pues clasificar, examinar, habría muchas tareas, ¿no?, esas que están en pantalla y muchas más, con lo cual lo que vuelve a conectar con lo que se mencionaba antes, en que hay que tener presentes, ¿no? Si quieres, Natalia, añadir algo más luego, pero que lo explicarás mejor, pero que tiene que ver con esos vínculos en torno a las funciones ejecutivas, como la memoria, la planificación y esa capacidad también para discriminar, separar, ¿no?, para llevar a cabo procesos que permitan que el alumno entienda, ¿no?, que atienda y reciba ese contenido, ¿no? Muchas veces, seguro que si son maestros, profesores en distintos niveles, les habrá pasado que el alumno lee y no parece recibir nada, ¿no? Y eso es como muy desconcertante, porque ¿qué es lo que está pasando entonces? Si, bueno, el chico objetivamente sabe leer, pues es muy posible, bueno, pueden ser muchas las causas, pero es muy posible que algo de tipo emocional esté cortocircuitando, ¿no?, alguno de todos estos pasos, ¿no? Y es labor nuestra intentar allanar ese camino. Yo creo que podemos pasar. Bien. Entonces, bueno, yo no sé si querrás, Natalia, rematar, pero digo una cosilla más y me callo por si tú quieres cerrar con esta diapositiva. Y entonces, en resumidas cuentas, ¿no?, la conexión que estamos haciendo y donde, como decía Mayra, se puede aprender mucho, es entender bien cuál es el momento evolutivo en el que está nuestro alumno, qué circunstancias tiene y cuál es un poco su acercarnos a aquello que llamamos el aprendizaje significativo. Si yo entiendo un poco qué es lo que le está moviendo, ¿no? La motivación es eso. Etimológicamente lo que significa es aquello que nos mueve, que nos desplaza, ¿no? Es la forma con la que, bueno, por los distintos procesos educativos, incluida la comprensión lectora, resultan posibles y resulta posible que el alumno elabore, que el texto le diga algo, ¿no? Que no simplemente que entienda las palabras, sino que pueda pensar, sentir y actuar en torno a ello. No sé, Nati, si quieres terminar o continúo yo con esta diapositiva. Bueno, ni más para decir. Creo que es importante tener en cuenta qué necesita el cerebro para aprender. A veces nos preguntamos, ¿no? O en las aulas, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y es importante, esto como hablaba Santiago del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje tiene que ser significativo para el estudiante. Es decir, tiene que poder lograr no solamente recibir la información de lo que se está trabajando, sino de alguna manera esta información el estudiante la tiene que poder lograr, la tiene que poder hacer propia. Eso es cuando hablamos de un aprendizaje significativo. Es por esto que las emociones tienen este fundamental, ¿no? De decir, bueno, cuando se encuentran reguladas, vamos a poder lograr este tipo de aprendizaje. Y bueno, es que lo trajimos como alguna manera de pensar, ¿no? Cuando nos imaginemos un estudiante que se encuentra en un lugar seguro, que él sabe que emocionalmente está bien en ese lugar, está seguro, tanto emocional, físicamente, que tiene un lugar para la reflexión, que puede aprender a través del error, porque no solamente tenemos que procurar darle el conocimiento o creer que nosotros vamos a
otorgándole conocimiento del valor del aprendizaje, y no, tenemos que nosotros permitirle de alguna manera que el estudiante aprenda a través de ensayo de error, que reflexione, que crear metas en este estudiante, metas que para él puedan ser pequeños desafíos, que implique la motivación. Si nosotros, bueno, trabajamos con mis compañeros, trabajamos de lo que es la neuroeducación, ¿no? Y hablemos de aquí, de decir que si el estudiante no está motivado, no buscará ese aprendizaje, porque básicamente nosotros cuando no estamos motivados hacia algo, no tenemos el deseo de lograrlo. Entonces, para que él tenga metas que le resulten desafiantes, es importante nosotros encontrar de qué manera voy a motivar a ese estudiante para que se implique en el proceso de aprender y para que, bueno, siempre decimos que el aprendizaje es compartido. Y no tenemos que perder esto en cuenta, que todo el tiempo aprendemos de nuestros estudiantes, así como ellos aprenden de nosotros. Los objetivos tienen que ser claros y definidos. Es decir, si yo voy a ir a un lugar, si voy a dar una clase, si me voy a presentar, yo tengo que conocer primero el perfil de mis estudiantes, luego saber qué es lo que quiero lograr con ellos, cuáles son los objetivos que me propongo y para poder lograrlo, para poder alcanzarlo. Después, estamos hablando de emociones, entonces no podemos perder, por ejemplo, el sentido del humor. Es importante hacer estos entornos amenos, hacer que el estudiante pueda lograr con gusto y con placer este aprendizaje que yo estoy pretendiendo lograr. Entonces, crear momentos cálidos, más allá de que ahora hemos estado en pandemia, que también lo podemos hacer a través de las pantallas, no lo tenemos que perder. No porque porque no estamos cara a cara, por ejemplo, no podemos lograr podemos lograr un ambiente cálido para mi estudiante. Yo resultar para él, de decir, bueno, que él sepa que yo estoy, que lo puedo escuchar, que lo puedo comprender, y que lo que yo deseo es justamente que pueda lograr, a través de pequeños desafíos, que pueda lograr un aprendizaje. Bueno, igualmente quedamos dispuestos a cualquier tipo de preguntas que nos quieran hacer. Estos temas son, la verdad que muy apasionantes, nos gusta mucho, hemos trabajado bastante de cursos y siempre surgen preguntas acerca de, bueno, cómo logro el aprendizaje. Creo que es un tema que después se puede avanzar en ello y bueno, y podemos reflexionar y trabajarlo con mis compañeras. Bueno, ¿cómo nos encuentran? Aquí les dejamos nuestras redes, nos pueden encontrar en Facebook, tenemos, bueno, el blog de Santiago, Vivir en Descuentos, podemos encontrar a Vivi, me pueden encontrar a mí, a través de mi página de Facebook, a través de nuestros Instagram, los tres, con nuestros nombres nos pueden encontrar. Y bueno, y también a través de Home, la verdad que les queremos agradecer, Rebeca, Mayra, por este hermoso espacio, y bueno, y agradecerles a ustedes que han tenido este tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias, Nati. Bueno, les recordamos a todos nuestros miembros que en la fanpage, bueno, siempre compartimos los lives en la fanpage y en el grupo, pero en el grupo se van perdiendo por todas las actividades que día a día subimos, Mayra, pero entren a la fanpage y pueden encontrar todos los lives que hemos hecho con nuestros colaboradores. Y sí, como dijo Mayra al principio, Home Learning inició con una semillita que ha ido creciendo gracias a la confianza y al respeto que hemos dado a nuestros colaboradores y a miembros, pero también hemos hablado sobre muchos temas que no solamente es el 2+2, no solamente dentro de la escuela, sino es una educación que necesitamos para ser mejores personas y por ende mejor sociedad. Y hemos hablado de emociones, como ahorita lo que ustedes están comentando. Y Vivi dijo algo muy cierto. Bueno, no sé ustedes qué piensen, nuestros especialistas, Santi, Natalia, Nati, Vivi. Para mí y para nuestros colaboradores que hemos hablado sobre las emociones, no hay emociones buenas ni malas. Todas son emociones y todas son muy respetuosas. Si quieres llorar, llora. Hay muchas mamás, ya no me incluyó, pero sí me incluí, que yo no me permitía llorar enfrente de mi hijo.
o luego mi hijo no quería llorar porque pensaba que yo me iba a poner triste. No, todas las emociones, como dice Vivi, todos los días despiértate y di cómo te sientes. Me siento enojado, me siento triste, me siento feliz, me siento emocionado, me siento nostálgico. No sé, hay muchísimas emociones y todos tenemos el derecho de expresarlas. Y cuando tú estás, como también Santiago lo comentó, cuando tú tienes las emociones claras de tu persona, de los momentos exactos, puedes llegar a regular todas tus emociones y hasta hacer la inteligencia emocional, que tanto hablan de ella, para captar todo. Y también, si tú estás con la inteligencia emocional, cuando tus emociones están acorde a lo que sientes, haces empatía. Puedes ser empático. Por eso ahorita también ustedes lo comentaron, si están leyendo un libro, digo, estamos hablando de niños chiquitos, pero es para todos, ¿eh? Si estás hablando de, no sé, que un conejito se cayó, dices, yo me he caído y me duele. Y esa es la empatía y tú lo entiendes y ya te recuerda. Santiago creo que lo comentó, que dijo, ahí ya es cuando llega el aprendizaje, ahí es cuando ya viene la comprensión lectora, cuando ya tú lo entiendes, cuando tú ya lo captas, que no estás leyendo por leer, estás sintiendo, estás demostrando lo que se siente y lo estás entendiendo. No sé, Mayra, ¿qué piensas sobre esto? Estoy muy de acuerdo contigo, Rebeca, y creo que le quiero añadir algo y eso es una pregunta para nuestros tres invitados. En el artículo que escribió Natalia y Santiago, hay algo que me llamó mucho la atención sobre una pregunta que les hacen a los estudiantes, cuál es la emoción que prevalece ahora en pandemia. Y uno de ellos es el miedo, evidentemente. El regreso a clases presenciales ha traído también ese miedo y ese estrés al aula. Dentro del aula sigue habiendo ese temor por un contagio, por que alguien pues presente, incluso hasta una conducta que ya sea que el compañero tose, ahora nos espantamos que el compañero tose o que el compañero se sienta mal. ¿Cómo y qué estrategias puedo o ustedes rescatan mayoritariamente de este estrés y este miedo, cómo combatirlo? Porque Vivi nos dio hasta el ejemplo gráfico de aquí está, este semáforo, aquí están estas caritas, porque así es como los maestros elaboran su material y están trabajándolo. Pero también me quedé mucho con esta parte de favorecer emociones como la risa, como el sentido del humor. ¿Ustedes qué estrategias basados en todo esto que han estudiado han rescatado que son fundamentales en este momento? Nati, Santi, los que quieran, ¿no? Perdón, pensé que iba a hablar bien. Bueno, es importante tener en cuenta cuando estamos frente al aula, tener presente, ya sea como papá o como docente, que las emociones ninguna es negativa. Eso lo tenemos que saber y cuando nosotros lo podemos asimilar, se lo podemos enseñar también a nuestros estudiantes. Las emociones no son negativas, o sea, no es malo sentir miedo, no es malo estar enojado. Sí, cuando yo lo tengo presente y conozco que las emociones tienen una función en el organismo, en la persona, no están porque sí. Todas las emociones nos dan una información, ¿sí? Entonces, cada emoción va a tener una determinada función. Es esperado que algunas emociones sí se vayan presentando de acuerdo a la edad, pero nosotros como adultos tenemos que conocerlas, cuál es la función de esa emoción. Si yo estoy hablando de miedo, por ejemplo, el miedo me ayuda a la supervivencia. El miedo es una emoción que viene en nuestra genética, o sea que es una emoción
que va a ser parte de nosotros y que justamente lo que nos va a permitir es la supervivencia. El miedo si yo veo algo, por ejemplo, no sé, hay un animal que está ladrando, me va a sacar de la calle porque justamente cuando me da miedo algo, permite que yo pueda salir de ese lugar y justamente me va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay situaciones que yo no las puedo ayudar a mis estudiantes, ya sea identificarlas en el aula o a gestionarlas? A veces tengo que tener en cuenta cuando hablo de emociones, de no hablar, por ejemplo, de no dejarme al estudiante comunicarlas o de querer que el estudiante controle esa emoción porque justamente esté en el aula, porque eso lo que hace es que después no se puede conectar justamente con el aprendizaje. Si yo veo que mis estudiantes están teniendo miedo, justamente identifico que esa es la emoción y logro a través de distintas actividades que el estudiante, bueno, ponga en palabra, bueno, ¿qué está sintiendo el grupo? Está sintiendo miedo. ¿Cómo trabajo los miedos en el aula? Ahí es donde yo me tengo que preguntar, bueno, ¿a través de qué actividades, por ejemplo, gestiono el miedo de mis estudiantes? Una técnica muy importante, la técnica de regulación del miedo, es a través de la respiración y relajación, a través de técnicas de mindfulness, son muy efectivas. No sé, hay distintas, tengo que ver de acuerdo a la edad, obviamente, qué propuesta le hago a mi estudiante, pero lo que tiene que ver con las técnicas de relajación y respiración van a ser muy efectivas para manejar el miedo. Si estoy hablando de estrés, yo estoy hablando de otra situación, bueno, cómo controlo el estrés. O sea, lo que yo tengo que hacer en primer momento es identificar, hay miedo, hay enojo, hay alegría, cómo me conecto, por ejemplo, cómo yo puedo lograr a que mis estudiantes estén más contentos, bueno, a través de la música, a través de dramatizaciones. Bueno, primero tengo que identificar, que mi estudiante identifique esa emoción y justamente luego a través de distintas actividades voy a gestionar este tipo de emociones. No nos olvidemos, bueno, es un tema que hay que trabajar, pero que a través de las neuronas de espejo, por ejemplo, yo voy a de alguna manera, si yo estoy en el aula con una emoción, por ejemplo alegría, voy a transmitir en esa estudiante la alegría. Pero bueno, son temas bueno, que sería bueno profundizarlos. Nosotros a través de los talleres y les vamos explicando y les vamos contando cómo lograr que mi estudiante justamente se pueda identificar con ese tipo de emoción. No sé si te contesté, Mayra. Claro que sí, Nati. Y no sé si quieres agregar algo, Santi. Sí, sí, sí. Claro, yo no ejerzo como psicólogo y yo ejerzo en una facultad, con lo cual quizá mi contacto sea menor y lo voy a llevar casi al plano de la anécdota, pero creo que igual sirva. Yo doy clases y entonces voy a estereotipar, ¿vale? No todo funciona así, pero para que nos sirva como ejemplo, ¿no? Ahí estamos, pues eso, los profes y los futuros maestros, ¿no? Aquellos que se están formando. En promedio, los alumnos tienden a ver, en el caso, ¿no? Yo estoy en España, en Salamanca, tienden a ver con poco peligro la situación. Entonces te encuentras con casos de, pues, muchachos, muchachas que se abrazan, se besan y cosas del estilo, sin mucha conciencia, ¿no? Estaríamos en un polo de el no miedo, en absoluto. Hay profes que tienen miedo y el otro día, el que sería el otro polo, entré al despacho, bueno, llamé al despacho de un profe, que no nombraré, pero que claro, yo estaba esperando en la puerta porque por eso quería entrar. El hombre me abrió la puerta y hubo un momento en el que estuvimos como a 1,5 metros, más o menos, uno del otro, y este hombre se asustó mucho y empezó a correr casi de espaldas y bueno, si llega a acertar con la mesa que tenía detrás, igual se cae todo. Que sería el otro polo, ¿sí? Entonces, el ejemplo que es así un poco, bueno, pues simple, da que, claro, las emociones, como planteaba muy bien Natalia, son elementos que debieran regular nuestra conducta, ¿no? Entonces, cuando se van a los extremos, es donde pues tenemos problemas, ¿no? Aquellos que
ven la situación como algo, pues eso, pues que hay que cumplir la normativa, pero en cuanto me descuido, pues estoy todos juntos y expresando el afecto que nos tenemos mutuamente, y otros a los que pues les tienes que ver a 20 metros, ¿no? Y el problema quizá está en eso, ¿no? Que unos, bueno, pues no son conscientes, ¿no? Del peligro que les puede venir, y a otros les está aislando, ¿no? Es decir, a estas personas, es un ejemplo que simplemente nos puede servir. Claro, esa persona que, bueno, es que físicamente te rehúye, pues va a pasar años sin tener un contacto humano. Y entonces ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Serán sanas, y hay que ponerlas en un equilibrio. Pero la respuesta buena es la de Natalia, o sea que la mía es más como un divertimento. Pero es curioso ver que el ser humano es tan variado, que ante una misma situación encuentras reacciones tan opuestas, ¿no? Bueno, a modo de chascarrillo que decimos aquí, de broma. Yo también quisiera agregar algo, debido a que mi área es de lo más pequeño, de preescolar, y se puede notar cómo el adulto le expresa al niño el no te acerques, el no le toques, el que no te quites la mascarilla, pero hay que tomar en cuenta cómo se lo dicen, porque muchas veces tenemos este pánico y el niño de verdad que ya no quiere, pero ni jugar ni acercarse, y es como, no, te voy a echar alcohol, echar gel, pero es que realmente él lo está transmitiendo según lo que le dijo el adulto, entonces hay que tener mucho cuidado a cómo se lo expresamos, porque lo imiten. Entonces, es necesario hacerle la aclaración de decirle, ok, te tienes que cuidar, pero usar las palabras correctas para que no las vaya a malinterpretar. Y sí, los más chiquitos tenemos que tenerle cuidado de cómo decirlo, porque así como se lo decimos, ellos también lo dicen a los demás. Ay, Viri, muchísimas gracias por este comentario y también por el comentario de que no llores. No llores. ¿Por qué no? Todos podemos llorar y podemos llorar de felicidad, de tristeza, y es cuando yo digo, ¿no? Hasta cuando yo lloro, mi alma descansa. Yo creo que para muchos. Y ahorita lo que tú dijiste, yo también trabajo con niños chiquitos, que son nuestros maestros. Y sí, yo he conocido niños y sí me duele, de verdad que me duele, porque el niño está así de... Yo me la acercaba, pero como tú dices, ¿no? Como decía Santiago, 1,5 metros, ya sabes. Y el niño ya me veía con cara de, no te me acerques más. O sea, con un miedo que no es necesario. Ellos entienden, ellos son más inteligentes, lo he dicho en muchos lives, los niños son más inteligentes que nosotros y son más puros, son más reales y entienden. Si tú les explicas, como tú dijiste, Viri, si tú le explicas con las palabras correctas, ellos lo captan así y te van a enseñar a ti. Entonces, Mary y yo, bueno, Home Learning con nuestros colaboradores, de verdad, queremos siempre estar bien con nosotros mismos, ser mejores personas y por ende ser mejor sociedad. Entonces siempre estamos a la mano, tanto en lo emocional, en muchos temas que hemos tocado, y hoy creo que la empatía, las emociones, para que los niños desde chiquito, como dijeron Santi y Nati y tú, Vivi, si te sientes feliz, vamos a leer un libro de felicidad. Si te sientes triste, vamos a leer un libro de tristeza. Para que los niños capten, sean empáticos y puedan recibir toda esa información y relacionarla en su vida. Perdón, Mayra. No, creo que solamente me gustaría, a manera de cierre, primero agradecerles hoy estar aquí platicando. Ha sido para mí y para Rebeca un gusto enorme, porque aparte nos podríamos seguir platicando sobre este y otros temas. A mí, por ejemplo, me surgen muchísimas dudas acerca de este binomio emoción y cognición, y dudas, y no solamente
por esta del querer preguntar, sino querer aprender más. Y ojalá en algún momento Santiago, Natalia, Vivi, nos hagan el honor de volver a estar aquí hablando más, porque más sobre esto, sobre este binomio y sobre las funciones ejecutivas y cómo estas también se ven reguladas por las emociones y sobre todo me quedo y retomo un comentario de Santiago. Estos extremos tanto el miedo como el pues, me vale, sorbete, ya que pase, pueden no ser tan benéficos en ese extremo, sino buscar en algún momento un cierto balance y en este live no solamente aprendimos sobre la importancia de las emociones en el aprendizaje y en la comprensión lectora. Vivi nos dijo, también en esta comprensión verbal de lo que se dice, de lo que se habla y incluso cómo veo yo a mis papás, a mis maestros, a mis compañeros de trabajo, me dice mucho y cómo lo comprendo entonces. Y eso está permeado a la vez por las emociones que yo estoy sintiendo. Creo que es un tema en el cual se pueden sacar muchísimos más y nuevamente los invito, hagan sus preguntas. Tenemos a 3 personas que han escrito mucho sobre el tema, saben, trabajan con niños pequeños. Entonces, creo que aprovechemos esto y sigamos difundiendo estos conocimientos de calidad. Nuevamente me queda agradecerles, Natalia, Santiago, Vivi, un honor. Esperemos tenerlos más en Home Learning. Vienen algunos proyectos pues de conocimientos, de talleres, que los estaremos invitando a todos porque las neurociencias y la educación, que es la línea de trabajo de nuestros 3 invitados, es una de las fuentes más importantes y que se han retomado en los últimos años porque este aprendizaje significativo también se logra a partir del conocimiento que tengo yo acerca de cómo funciona el cerebro en sus diferentes etapas de desarrollo. Entonces, nuevamente, les los saludo y les mando un abrazo afectuoso. Hemos hecho una labor titánica para tenerlos a los 3 aquí porque tenemos 3 usos horarios distintos, pero lo logramos con este fondo de playa, todos unificados, con estas ganas de estar juntos nuevamente, pero sobre todo difundiendo este conocimiento. Nuevamente, que tengan muy buena tarde y esperemos tenerlos aquí en otra ocasión. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós, gracias. Bye. Muchas gracias.